teorías, ciencias, noticias y más presenta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue uno de los mayores conflictos bélicos de la historia. Se desarrolló durante algo más de 4 años, comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, principalmente en Europa, enfrentando a las principales potencias de aquella época. La Triple Alianza, originalmente Alemania, Austria-Hungría e Italia, contra la Triple Entente, Rusia, Francia y el Reino Unido. Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde, 1915, debido a un conflicto de intereses con el Imperio Austrohúngaro. El enfrentamiento tuvo una principal causa: el imperialismo, es decir, el afán de todos estos países por expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes de crecimiento científico-tecnológico, económico y cultural, la famosa Belle Époque. La Bella Época en español. Sin embargo, curiosamente, el verdadero desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en una visita a Sarajevo, Serbia. El crimen fue llevado a cabo por un grupo nacionalista serbio conocido como Mano Negra, en respuesta a las políticas expansionistas de Austria-Hungría en los Balcanes. Este hecho provocó un conflicto diplomático que desembocó en una declaración de guerra oficial del Imperio Austrohúngaro a Serbia un mes después del suceso, 28 de julio de 1914. Y esta a su vez desencadenó una reacción en cadena que, para entenderla bien, habría que retroceder algunas décadas en la historia. Principalmente, Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Consecuentemente, Alemania declaró también la guerra a Rusia. Francia, por una relación de alianza con Rusia previa al conflicto, entró automáticamente en la guerra. Finalmente, Reino Unido se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica, para evitar que siguiese su avance y conquistara Francia. La ofensiva, de esta manera, tuvo dos principales frentes. El frente occidental, al oeste de Europa. Alemania contra Francia y Reino Unido, y el oriental, al este de Europa. Alemania contra Rusia y Austria-Hungría contra Rusia. Al frente occidental acabaría uniéndose Estados Unidos del lado de Francia y Reino Unido, tras el bombardeo de submarinos alemanes a barcos con tripulación estadounidense que trataban de llevar aprovisionamientos al Reino Unido. El frente occidental consistió en una larga guerra de desgaste en trincheras sin movimientos ofensivos relevantes. Y el frente oriental en una batalla de caballerías que se determinó por los avances del eje central, Alemania y Austria-Hungría, y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó con la monarquía del país en la llamada Revolución de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un acuerdo de paz con las potencias centrales en marzo de 1918. Por su parte, Austria-Hungría solicitaría un armisticio en noviembre de ese mismo año debido a su debilitamiento en los Balcanes. Y Alemania, aunque se adjudicó parte de los territorios occidentales rusos tras su rendición y pudo centrar todos sus esfuerzos en el desgastado frente occidental, acabaría replegándose y firmando un armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra llegó así a su fin con un cómputo superior a los 15 millones de muertos y la victoria del bloque aliado. 5 años justos después del comienzo de la contienda se firmó el Tratado de Versalles, 28 de junio de 1919, que obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral y material de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones territoriales y económicas al bloque vencedor. Se desarrolló durante algo más de 4 años, comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, principalmente en Europa, enfrentando a las principales potencias de aquella época. La Triple Alianza, originalmente Alemania, Austria-Hungría e Italia, contra la Triple Entente, Rusia, Francia y el Reino Unido. Italia acabaría uniéndose a la Triple Entente un año más tarde, 1915, debido a un conflicto de intereses con el Imperio Austrohúngaro. El enfrentamiento tuvo una principal causa:
El imperialismo, es decir, el afán de todos estos países por expandirse y conquistar territorios de interés en una época sin precedentes de crecimiento científico, tecnológico, económico y cultural, la famosa Belle Époque. La Bella Época en español. Sin embargo, curiosamente, el verdadero desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, en una visita a Sarajevo, Serbia. El crimen fue llevado a cabo por un grupo nacionalista serbio conocido como Mano Negra, en respuesta a las políticas expansionistas de Austria-Hungría en los Balcanes. Este hecho provocó un conflicto diplomático que desembocó en una declaración de guerra oficial del Imperio Austrohúngaro a Serbia un mes después del suceso, 28 de julio de 1914. Y esta a su vez desencadenó una reacción en cadena que, para entenderla bien, habría que retroceder algunas décadas en la historia. Principalmente, Rusia movilizó a su ejército para ayudar a Serbia. Consecuentemente, Alemania declaró también la guerra a Rusia. Francia, por una relación de alianza con Rusia previa al conflicto, entró automáticamente en la guerra. Finalmente, Reino Unido se unió al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica, para evitar que siguiese su avance y conquistara Francia. La ofensiva, de esta manera, tuvo dos principales frentes. El frente occidental, al oeste de Europa. Alemania contra Francia y Reino Unido, y el oriental, al este de Europa. Alemania contra Rusia y Austria-Hungría contra Rusia. Al frente occidental acabaría uniéndose Estados Unidos del lado de Francia y Reino Unido, tras el bombardeo de submarinos alemanes a barcos con tripulación estadounidense que trataban de llevar aprovisionamientos al Reino Unido. El frente occidental consistió en una larga guerra de desgaste en trincheras sin movimientos ofensivos relevantes. Y el frente oriental en una batalla de caballerías que se determinó por los avances del eje central, Alemania y Austria-Hungría, y la inestabilidad interna de Rusia, que acabó con la monarquía del país en la llamada Revolución de Febrero. En consecuencia, Rusia firmó un acuerdo de paz con las potencias centrales en marzo de 1918. Por su parte, Austria-Hungría solicitaría un armisticio en noviembre de ese mismo año debido a su debilitamiento en los Balcanes. Y Alemania, aunque se adjudicó parte de los territorios occidentales rusos tras su rendición y pudo centrar todos sus esfuerzos en el desgastado frente occidental, acabaría replegándose y firmando un armisticio el 11 de noviembre de 1918. La guerra llegó así a su fin con un cómputo superior a los 15 millones de muertos y la victoria del bloque aliado. 5 años justos después del comienzo de la contienda se firmó el Tratado de Versalles, 28 de junio de 1919, que obligó a Alemania y Austria-Hungría a asumir la responsabilidad moral y material de la guerra, a desarmarse militarmente y a realizar importantes cesiones territoriales y económicas al bloque vencedor. Gracias por ver este vídeo, esperamos que les haya gustado y los invitamos a que se suscriban.